Perfecto. Muy bien, pues vamos a entrar en este libro. He puesto como título para hoy Juicio y Gracia, porque son los dos temas que vamos a ver en ese último mensaje de Ageo, cortito, solo son 4 versículos, pero hablemos del juicio y de la gracia de Dios. Un poco para recordar ese fondo que hemos estado viendo, Ageo nos da una cronología de los momentos exactos en que le llegan estos mensajes. La primera vez que viene la palabra del Señor a Ageo corresponde más o menos en nuestro calendario al día 29 de agosto del año 520, por ahí. Y entonces tenemos a ese primer mensaje en que Ageo confronta lo que es el egoísmo del pueblo. Han dejado de construir el templo de Dios y cada uno ha construido su propia casa, han hecho casas artesanadas y ahí han abandonado el fundamento, el cimiento del templo del Señor, y el Señor les llama a volver y construir ese templo. Y vemos que el día 21 de septiembre, prácticamente, bueno, más allá de medio mes después, el pueblo se levanta, empiezan a construir otra vez. Esto es el capítulo 1 de Ageo. En el capítulo 2 saltamos un mes más, nos ponemos en el mes de octubre, el día 17 de octubre en nuestro calendario. Una vez más, si estás mirando en el texto, los calendarios que utilizaban ellos eran diferentes. Pero en el 17 de octubre tenemos este segundo mensaje en que el Señor confronta lo que es el desánimo del pueblo, el pensamiento de que, pero ¿qué vamos a hacer? Este templo no va a ser glorioso. Realmente los mejores días están detrás de nosotros. Y vemos que el Señor promete al pueblo que es todo lo contrario. El Señor llenará su templo de gloria y la gloria posterior será mayor que la anterior. Vemos que así el pueblo continúa, sigue construyendo el templo bajo ese ánimo del profeta. Luego, la semana pasada, llegamos al 18 de diciembre, en el capítulo 2, versículo 10, donde viene el mensaje hablando precisamente a los sacerdotes para recordarles que ellos estaban inmundos por su pecado y estaban construyendo y realmente estaban pues contaminando todo lo que tocaban sus manos. Y el Señor les anima a buscar la pureza, a tomar en serio el tema del pecado. Y sí, construir, pero construir de una manera que agrada a Dios. Pero ese mismo día encontramos, el 18 de diciembre, viene otro mensaje más. Y este mensaje viene no al pueblo en general, no a Josué, el sumo sacerdote, sino esta vez viene directamente a Zorobabel, el que es el gobernador. Y empezamos con ese pensamiento, empezamos con el pensamiento de aquí a poco voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Ahora, ese es el pensamiento que tenemos en ese mismo libro. Si volvemos atrás al versículo 6, encontramos que Dios había dado este mensaje. En aquel contexto tenía que ver con que el Señor no tiene falta de fuerza. En aquel contexto, ¿qué va a poder hacer el Señor? Este templo no es nada comparado con el templo de Salomón. Aquel templo era grande, glorioso, pero ese templo es normalito, que va a ser más bien de un poco de pena. Y el Señor dice, no, yo puedo hacer temblar cielos y tierra. Y ese pensamiento de que el Señor tiene todo poder, tiene otra cara. Y ahora encontramos esta cara aquí al final en este último mensaje de Ageo. Bien, encontramos en el versículo 21, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Vuelve a recoger ese pensamiento que el Señor tiene todo poder, pero ahora
lo pone en otro contexto. El Señor tiene todo poder y toda potestad para hacer ¿qué? Pues si seguimos leyendo, empezamos a entender lo que está el tema. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben. El pensamiento aquí es el poder de Dios y lo que Dios promete hacer con este poder. Y lo que Dios promete hacer es hacer justicia de una vez para siempre. El Señor puede hacer temblar los cielos y la tierra. Es curioso notar cómo en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, allí el autor de la carta cita estas palabras, realmente está citando del versículo 6, pero realmente recoge el pensamiento aquí que tenemos en este pasaje. Y dice, el Señor ha prometido, aún una vez más, voy a hacer temblar los cielos y la tierra. En el contexto, lo que hace el autor a la carta a los Hebreos es decir, el Señor hizo temblar la tierra una vez. Israel salió de Egipto y llegaron al monte de Horeb o Sinaí. Llegan a este monte y el Señor, la presencia del Señor baja sobre esa cumbre. Y ahí empieza la tierra a temblar. Tal es la escena, las llamas de fuego, el relámpago, los truenos, que el pueblo dice que no hable Dios con nosotros, no aguantamos su voz. Y ahí mandan a Moisés, Moisés, sube tú, habla tú con Dios y luego después nos bajas y nos cuentas. Ellos pensaban que recibiendo el mensaje por un mensajero humano sería más fácil para ellos. Curiosamente, Moisés baja y cómo tiene la piel cuando baja. Es tan, la gloria de Dios brilla en su cara de tal forma que el pueblo dice, Moisés, por favor, no aguantamos escuchar cuando nos hablas. Pon un velo sobre la cara. Curiosa. El pueblo siempre iba huyendo, con buenas excusas, pero huyendo de lo que Dios tenía para ellos. Pero el Señor hizo temblar la tierra. Y ahora el Señor promete otra vez, voy a hacer temblar, pero no solamente la tierra, sino el cielo y la tierra. El Señor va a traer una justicia y un juicio final sobre todo ser humano. Ese pensamiento que leemos en Apocalipsis, en que los cielos están enrollados como un pergamino. Ese momento que todo lo que nosotros conocemos en este universo viene a un parón y toda rodilla se doblará delante del Señor. Eso es lo que tenemos aquí en mente. El Señor habla de hacer temblar cielos y tierra, de trastornar los tronos de los reinos. Los tronos de los reinos pensaban que podrían trastornar los planes de Dios y Dios dice todo lo contrario. Yo voy a hacer trastornar todos vuestros planes. Llegará a destruir toda la fuerza de los reinos de las naciones. El Señor traerá todo a un momento en que traerá justicia sobre el ser humano. Cada uno tendrá que estar delante de su trono. Y finalmente vuelve a hablar de trastornar y dice, voy a trastornar los carros y todos los que suben a los carros. Ese mensaje, ese lenguaje de trastornar, destruir, hacer temblar, todo está arraigado en la imagen del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué hizo Dios? Pues podemos decir, como hemos dicho, hizo temblar el monte Sinaí. Pero antes de esto, ¿qué hizo? Trastornó a los egipcios con una serie de plagas, 10 plagas que venían sobre Egipto. Y allí estaba el Señor trastornando al reino más poderoso sobre la tierra. El trono de los reinos, Faraón. Ahí estaba diciendo, Moisés, por favor, dile a Dios que me quite las ranas, o que me quite las moscas, o que me quite
todo, ya podéis iros. El Señor había trastornado ya el trono de los reinos. Y al final el Señor destruyó la fuerza de los reinos de la tierra en el Éxodo, allí trayendo juicio sobre Egipto. Pero la última imagen, trastornar los carros y los que en ellos suben. Qué imagen, ¿no? Cuando el Señor hizo abrir el mar Rojo delante de Israel. E Israel pasó en tierra seca por el mar, solo para encontrar los egipcios que cuando intentaban hacer lo mismo, que esos muros de agua vinieran cayendo sobre ellos, y así el Señor efectivamente trastornó todos los carros y los que en ellos subían. Ese lenguaje de lo que Dios hizo en el Éxodo, ya lo tenemos que trasladar al momento final en que en una gran batalla en Armagedón, los reyes de la tierra se juntarán pensando que podrán con el que está cabalgando sobre el caballo blanco. Pensarán que con la fuerza detrás de ellos, de la gran serpiente o el dragón, como lo llama en Apocalipsis, con la fuerza detrás de ellos de Anticristo, con la fuerza de su falso profeta, que podrán con el que cabalga sobre el caballo blanco. ¿Y recordáis cómo va esta historia? Sale una espada de su boca y así trastorna y destruye y hace temblar cielos y tierra. Esta es la imagen que tenemos aquí. Una imagen que realmente es preocupante si no es que tuviéramos el resto del mensaje. El resultado será que los que habían subido a los carros en orgullo, pensando que suya era la victoria, descenderán de estos carros y serán derrotados, incluso derrotados cada uno con la espada de su hermano. El Señor traerá tal confusión que los mismos reyes van a destruir entre sí los unos a los otros. El Señor no tiene falta de poder. Todo poder es suyo. Él puede traer esa justicia sobre todos los que han rechazado al Señor. Ahora, esta imagen es la imagen primeramente que tenemos en este mensaje para Zorobabel. Importante en este contexto el pensamiento de que Zorobabel está luchando porque está intentando construir el templo, Jerusalén, y solo tiene problemas. Le están poniendo 1000 pegas, estos han traído cartas para hacer parar la obra y la obra se ha parado. Y viene este mensaje y dice, Zorobabel, no quiero que tengas miedo de los poderes de este mundo, porque todos están en mis manos y su día ya está fijado. Yo voy a traer juicio contra ellos. Eso es una lección muy importante para nosotros, porque vivimos en un mundo que está podrido por el pecado. Hay injusticias por todas partes. Nosotros a veces sufrimos las injusticias nosotros mismos, otras veces somos testigos de la injusticia, pero hay muchísima injusticia. No lo digo para criticar a los que intentan poner orden en este mundo, porque gracias a Dios tenemos a personas que intentan poner orden. Eso es el propósito de Dios para el gobierno. Pero por mucho orden que intenten poner, este mundo jamás va a ser lo que sentimos en el corazón que debe ser. Lo que sabemos en nuestro interior que es justo nunca triunfará. Siempre va a haber injusticias en este mundo. Y es importante que recordemos que Dios está en el trono, que Dios no pierde de vista lo que está pasando y Dios tiene todo preparado para hacer justicia. Y qué bonito, no solamente tenemos que conformarnos con esperar aquel día, igual está cerca, pero igual está lejos. Pero también el Señor sigue obrando
para ayudarnos y estar con nosotros incluso en las injusticias que tenemos que sufrir en esta vida. Y nos dice, bienaventurados sois cuando sufrís por causa de mi nombre. La presencia del Señor está con nosotros en todo momento y podemos confiar en Él. Ahora, esa imagen con que arrancamos este mensaje, esa imagen del juicio de Dios, ahora vamos a contrarrestar esta imagen con otra imagen que el Señor tiene para Zorobabel. ¿Cuál es esta otra imagen? Pues pasamos del juicio de Dios a la gracia de Dios. El pensamiento que Dios es justo, pero Dios también es un Dios que da gracia. Ahora, en este pasaje, lo muy importante es entender que vamos a tener lenguaje de Mesías. Si recordáis, en el capítulo 2, comentamos en el versículo 9 que... en el 7, en el 7, cuando el Señor había dicho, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el versículo 7 tenemos ese pensamiento de el deseado. En ese momento, cuando hablamos de este pasaje, comentamos lo que es ese pensamiento de deseado, que obviamente en nuestra traducción está con la D mayúscula, que nos hace entender que está hablando de el Mesías, el que es el deseado. No obstante, no es necesariamente la única forma de leer este versículo y comentamos que quizás en primer lugar lo que tiene en mente Ageo es ese momento en que todos los tesoros de los reinos ya entran en la posesión de Dios, en el templo de Dios, aunque realmente sí que es verdad que es Cristo mismo el que entra en este templo que estaban construyendo. Pero cuando llegamos al final del 2, todo el mundo está de acuerdo que lo que vemos aquí es lenguaje que tenemos que ver más allá de Zorobabel y tenemos que entender que aquí estamos hablando de el Mesías, estamos hablando de Cristo. He hablado de esto en otros pasajes y siempre tengo este pensamiento, ¿no? Que en la profecía, muchas veces la profecía contempla pues un primer plano, un plano de un cumplimiento parcial de la profecía. Pero si miramos la profecía mira más allá de ese cumplimiento parcial al cumplimiento completo de la profecía. Por ejemplo, en Isaías, los niños hoy habéis estado hablando de la Virgen que concebirá, ¿no? Ese pensamiento de la Virgen concebirá. Pues esto parece que tiene algún tipo de cumplimiento parcial en el momento del profeta, pero va mucho más allá y entendemos que no está hablando de cualquier virgen, está hablando de la Virgen que dio a luz a Cristo. Y por lo tanto entendemos ese fondo de cumplimiento completo de la profecía. Efectivamente, estamos celebrando en estos momentos que una virgen concebió y dio a luz al que es el Salvador del mundo. Así que tenemos, una vez más, vamos a contemplar a Zorobabel, pero vamos a mirar más allá de Zorobabel y hablar del hijo de Zorobabel. ¿Quién es el hijo de Zorobabel? Si miramos en Mateo capítulo 1, ese capítulo que a veces saltamos, a veces vemos todos los nombres y empezamos a saltar, pero si leemos esta gran lista de nombres, en medio de la lista, ¿a quién encontramos? Zorobabel, porque el hijo de Zorobabel es Jesús. Y por lo tanto, vamos a contemplar a Jesús aquí en estas palabras. Bien, voy a empezar fuera de orden. Hoy es mi día para estar fuera de orden. Ya que leímos fuera de orden, pues seguimos fuera de orden. Pero voy a seguir un orden lógico. Al final del 23 dice, porque yo te escogí. Por lo tanto, lo que tenemos anterior a esto está en base de que el Señor ha escogido. Y qué bonito este pensamiento. El Señor ha escogido a un siervo especial. Ahora empiezo con Zorobabel, porque Zorobabel fue escogido por Dios. Zorobabel es de la familia de David,
Pero otros miembros de esta familia ya fueron ejecutados, descartados, desaparecen, pero Zorobabel es el escogido por Dios para continuar este linaje de Mesías. Y el Señor viene con este pensamiento: yo te he escogido, Zorobabel. Y eso es un gran consuelo para él. Saber que sí, me toca estar en un momento difícil. Soy gobernador de Jerusalén, pero da pena la Jerusalén que tengo que gobernar. Pero el Señor dice: Zorobabel, yo te escogí para este trabajo. Ahora, yendo más allá de Zorobabel, llegamos a Jesús. Jesús es el escogido por Dios. Él es el escogido con mayúscula. Él es el gran escogido por Dios. Pienso en el lenguaje que se escucha en el momento del bautismo de Jesús. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo escogido. Tenemos este mismo lenguaje en otros sitios. El pensamiento que Jesús es el escogido por Dios. Continuamos con el pensamiento. Dios no solamente escoge, sino que protege. Dice así el versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. El pensamiento de que te tomaré, el pensamiento es que cuando estoy haciendo temblar cielo y tierra, cuando estoy trastornando, cuando estoy destruyendo, a ti te voy a tomar. Aquí a ti te voy a apartar, y cuando cae mi ira sobre mis enemigos, tú no vas a estar en medio. Qué bonito este pensamiento. El Señor trae juicio sobre la tierra, pero nosotros no tenemos que sufrir este juicio. Como decía Pablo a los romanos, para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Nosotros nos escaparemos de la ira venidera. Leemos el libro de Apocalipsis y no tenemos que sentir ese miedo cuando estamos leyendo esas plagas terribles. No sé, los que estáis siguiendo el plan de lectura que tenemos en el grupo, estamos en Apocalipsis, leyendo en Apocalipsis, y lees de estas criaturas que dan miedo porque son como caballos, pero escorpiones con poder en sus colas para picar y sufren las personas. Lees cosas que dices, qué terrible lo que estamos leyendo, pero leemos, no sé, en tercera persona, porque esto no es lo que nos espera a nosotros. Eso no es lo que yo tengo por delante. Yo tengo por delante otra cosa, porque el Señor protege a los suyos. Y estaba esta promesa para Zorobabel. Zorobabel, yo voy a traer justicia, pero yo te voy a tomar a ti porque te he escogido. Tú eres mi escogido y yo te voy a proteger. Y luego, pensando más allá de Zorobabel, pensando al que es el cumplimiento perfecto, me dices, un momento, David, pero el Señor no protegió a Cristo. Al final, Cristo fue clavado en una cruz. Y te digo, no, pero el Señor estaba protegiendo a Cristo en todo momento. Y cuando Cristo, sí, clavado en aquella cruz, entregó su espíritu, el Señor lo resucitó con gloria al tercer día. ¿Por qué? Porque el Señor siempre protege a los suyos. Y continuando al último paso, y lo más importante de todo este pasaje, Dios valora y usa a los suyos. Ese es el mensaje para Zorobabel. Dice Zorobabel, te voy a poner como el anillo de sellar. Ahora, yo tengo un anillo de sellar y me iba a poner hoy mi anillo y se me olvidó ponerlo. Solo tengo mi anillo de matrimonio que sella otras cosas, pero no tiene para sellar. Pero esa imagen, ¿no?, de un anillo que tiene una forma y cuando aprietas ese anillo en la cera, pues deja la impresión.
Esa es la imagen que tenemos aquí, un anillo. Y promete a Zorobabel, Zorobabel, tú vas a ser como mi anillo de sellar. Ahora, ese lenguaje lo encuentro sumamente interesante, porque si volvemos al principio del Antiguo Testamento, encontramos ese pensamiento de un anillo que tiene importancia. Volvemos atrás a una historia un poco difícil, pero una historia sobre Judá, que al final pues da una prenda a una mujer diciendo que así pagará lo que tiene que pagar y la mujer desaparece. Pero ¿qué es lo que le da para garantizar el pago de lo que le debe a esta mujer? Le deja su anillo. Su anillo, que realmente es su identidad. Nosotros en estos días hemos viajado, hemos pasado varios días con unos hermanos de Estados Unidos y nos chocó un poco porque, bueno, no sé si habéis tenido la experiencia últimamente de entrar en un hotel o Airbnb, un sitio de estos. Empiezan con pedirte información y te piden tanta información que llega el momento que dices, no sé si estoy cómodo dando más información sobre mi persona y tal. Bueno, solo les faltaba saber eh, la talla de zapato que gastaba. O sea, sabían de todo. Y luego llegas y dices, vale, tu DNI, por favor. Ese momento que entregas tu DNI a una persona y dices, espero que eso esté bien, que esta persona se lleva mi DNI. Pero ese pensamiento de Judá es el hijo de Jacob, que entrega su anillo de sellar a una mujer que curiosamente al final desaparece y cuando él no la encuentra en ningún sitio, no sabe qué hacer hasta que aparece que su nuera está embarazada y ella manda el mensaje, el padre de este bebé es el dueño de este anillo. Y cuando Judá ve su propio anillo, se da cuenta del pecado que ha cometido con ella y dice, más justo es ella que yo, reconociendo su propia injusticia en lo que él estaba, en la forma que había actuado con ella. Pero interesante, el anillo de sellar tiene que ver con su propia identidad. Por eso era una prenda, un artículo tan importante. Qué curioso cuando llegamos a Cantar de los Cantares. Y la amante dice a su marido, ponme como un anillo sobre tu dedo. Quiero ser ese anillo de sellar. Quiero ser, pues, tu posesión más deseada. Quiero ser alguien imprescindible para ti. Quiero unirme contigo hasta el punto que somos los dos una sola carne. Esa imagen de la importancia de este anillo de sellar. Digo, qué interesante esta imagen. El Señor dice a Zorobabel, te voy a poner como un anillo de sellar. Tú vas a estar unido a mí de esta manera tan íntima, tan especial, que mi identidad está en ti. Ahora, vuelvo a pensar más allá de Zorobabel y pienso en nuestro Señor Jesucristo. El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Nos dice que Él es la imagen misma de Dios. Él es, efectivamente, como el anillo de sellar. Él es la identidad de Dios. Dios envió a su propio Hijo a este mundo para ser un ejemplo para nosotros, para mostrarnos, y no solamente eso, sino para morir en nuestro lugar en la cruz. El que es el anillo de sellar del Padre ha sido enviado a este mundo para vivir por pecadores y para morir por pecadores. Ese pensamiento del valor del anillo solamente se supera por el pensamiento de la función de este anillo. Este anillo no solamente es una prenda de identidad, sino es una prenda que tiene que ver con la autoridad. Encontramos una historia en Primero de Reyes, una historia triste de uno que era casi un niño. Sí, era un hombre bastante mayor.
pero era un niño de todas formas. Y un día, viendo un jardín que le gustaba, que le parecía precioso, dijo que él quería este para sí mismo. Y cuando fue al hombre, que era el dueño de este jardín, y le pidió el jardín, y el hombre le dijo que no le interesaba venderlo, se fue a su casa a llorar. Chicos, ¿habéis hecho esto alguna vez? ¿Habéis ido a casa a llorar? A mirar hacia la pared, igual sale el labio, empiezas a quejarte. ¿Será posible que yo a mi amigo le pedí que me prestara su juguete y no me deja su juguete? Así era el hombre. El rey, ¿sabéis su nombre? Acab, hasta que entró su esposa, la malvada Jezabel, y dice, ¿qué haces tú así llorando? ¿No eres el rey? Y tomó, ¿qué? Su anillo de sellar. Escribió cartas para hacer acusación falsa contra Nabot, y sellando estas cartas con el anillo del rey, toda la autoridad del rey estaba detrás de este mandamiento de hacer acusación falsa contra Nabot, y al final llevarlo fuera, apedrearlo, y así la posesión que había sido de Nabot podía pasar a Acab. Hay pensamiento a veces que pensamos, si solo tuviera eso estaría feliz. Me pregunto cómo entró Acab en aquel jardín, sabiendo que había derramado sangre inocente para poder tener ese jardín. Pero ese pensamiento de la autoridad de un anillo, que Jezabel actuaba en nombre del rey, sencillamente utilizando ese anillo. Esa es una palabra diferente, pero es el mismo concepto que tenemos en Génesis 41, cuando Faraón ante José se quita su anillo y le entrega a José el anillo y da a José toda autoridad sobre Egipto. La palabra de José era la palabra del Faraón. Era segundo, pero hablaba y actuaba en nombre del Faraón. Vuelvo a pensar en Zorobabel. Zorobabel, que había sido escogido por Dios, protegido, y ahora hecho con una función importante. Zorobabel tenía una función, que es construir el templo de Dios, y tenía detrás de sí toda la autoridad de Dios. Era como el anillo sellar de la mano de Dios, diciendo, Zorobabel, cumple la misión que te he dado, porque no es tu misión, es mi misión. Pero una vez más, yendo más allá de Zorobabel, encuentro al Señor Jesucristo, que vino enviado por el Padre. Vino para cumplir la misión del que le había enviado. Él no vino para hacer su propia voluntad, vino para hacer la voluntad del Padre. Y no siempre es fácil hacer la voluntad de otro, porque a veces la voluntad de otro choca con nuestra voluntad humana. Encontramos este momento en que Jesús estaba en Getsemaní y la voluntad del Padre estaba delante de él. Lo veía, lo sentía ya. Pero ¿cómo? ¿Cómo te entregas para sufrir la maldición de todo el pecado humano desde Adán hasta nosotros hoy en día? ¿Cómo puede uno tomar sobre sí el pecado de la humanidad y sentir la separación del Padre en ese momento, la rotura de comunión en ese momento? Por eso oraba, Padre, si pudiera pasar de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Porque tener la autoridad de alguien detrás de nosotros suena muy bonito, pero no es fácil. Y ahí Cristo es nuestro gran ejemplo. Y quiero volver atrás un momento y decir esto. Esas palabras, a ver, no, bien, estoy bien. Estas palabras tienen que ver con, como he dicho, Zorobabel en primer plano, pero no cumplimiento completo de Zorobabel. Tiene que ver con el Mesías, el que está detrás. Pero realmente hay otro plano más en esta profecía, porque resulta que en Cristo nosotros tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y por lo tanto, como hijos de Dios, como Cristo
se digna de llamarse hermano de nosotros, nosotros somos hijos de Dios, esas palabras también se pueden aplicar a nosotros. ¿Somos conscientes de esta verdad? Que el Señor también se ha vinculado con nosotros, que de alguna forma nosotros también estamos vinculados con el Padre, nos ha vestido en la perfecta de justicia de Cristo y nos ha prometido que un día veremos a Cristo y seremos transformados en la misma imagen. O sea, nosotros estamos vinculados con esta imagen de Dios que será completada en nosotros cuando estemos en su presencia. Y no solo eso, sino que nosotros también tenemos una función y una autoridad en este mundo. El Señor podría haber publicado el mensaje del Evangelio en letras grandes a través de las nubes que están sobre nuestra cabeza. Y hubiera sido glorioso y bonito. Pero el Señor no hizo esto. El Señor publicó su Evangelio en tu vida y en mi vida. Y nos pide que nosotros seamos la luz del mundo. Y eso no siempre es fácil. A veces nosotros podemos encontrarnos como Cristo y diciendo, Señor, si puede, pase de mí esta copa. Es demasiado grande para mí. ¿Cómo voy a ser un testimonio para Cristo? Y el Señor dice, porque yo voy a trabajar en tu vida. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser un anillo de sellar en la mano de Dios para mostrar la autoridad de Dios para este mundo? Donde quiero terminar es un contraste con el rey Joaquín. El rey Joaquín en el libro de Jeremías, capítulo 33, 22, el Señor dice estas palabras a Joaquín. Joaquín, aunque fueras un anillo de sellar en mi mano, te arrancaría. Arrancar es un buen verbo porque no sé cómo tienes el anillo. Pero arrancar, quitar el anillo de mi mano, y dice, y la ha hecho de mí, no lo voy a echar. No os preocupéis. Pero qué imagen más gráfica, ¿no? Del Señor diciendo, voy a tomar algo que es sumamente valioso, algo que tiene una función muy importante, pero lo quito de mi mano y lo echo de mí. Porque Joaquín había desviado de los caminos del Señor. El Señor dice, he terminado contigo. Joaquín al final muere y ni lo entierran. Ahí es echado tal como Dios había prometido. Pero el Señor tenía a otro, a Zorobabel, y a otro, a Jesús, y a otros, nosotros que vamos detrás, que el Señor dice, pero tú vas a ser como el anillo de mi mano, jamás te voy a abandonar, jamás te voy a desechar, jamás me alejaré de ti, cumpliré mi propósito en ti. Quiero terminar este mensaje con un pensamiento. Hemos contemplado dos elementos. Hemos contemplado juicio, hemos contemplado gracia. Y quiero resaltar que lo que hemos visto en cuanto a Zorobabel es la pura gracia de Dios. Zorobabel no merecía ser el anillo de sellar del Señor. Y sin embargo, el Señor le dice esas palabras para poder enfocar su atención que el Señor tiene un propósito para él. Pero quiero terminar con ese pasaje de Santiago 2. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y de hecho todos estamos en ese grupo. Todos hemos fallado en mostrar misericordia, habiendo nosotros recibido misericordia. Y tristemente, muchas veces no hemos mostrado la misericordia que hemos recibido. Y por lo tanto, ¿qué tipo de juicio espera uno que recibe misericordia pero no da misericordia? Juicio, como dice aquí, sin misericordia. Pero esa última frase me encanta. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es una frase digna para celebrar la Navidad. La misericordia triunfa sobre el juicio.
Cristo vino a este mundo y mediante su misericordia triunfa la misericordia sobre todo el juicio de Dios. Así que quiero animaros con este pensamiento. Estamos entrando en esta época de la Navidad en que todavía queda algo de pensamiento de la venida de Cristo a este mundo. Cada vez hay más y más y más Santa Claus. Incluso me parece que los Reyes Magos están divorciados del niño Jesús. De alguna forma los magos van viajando, pero nadie sabe por qué. Pero que aprovechemos las oportunidades para ser un testimonio de lo que realmente significa la Navidad. Dios envió a su Hijo a este mundo para que nosotros podamos esperar no juicio, sino misericordia. Que seamos esa luz para el Señor en este mundo. Padre, te doy gracias por ese Mesías, ese anillo de sellar que vino para hacer la voluntad divina, aunque fue sumamente difícil. Damos gracias por esa salvación que es nuestra en Cristo Jesús. Y pido, Señor, que sigas obrando en nosotros y que tu luz brille más y más en nuestras vidas. Deseamos que otros puedan ver a Cristo en nuestra vida. Y pido que tu Espíritu Santo despierte corazones, que haya otros que busquen a Cristo en base de lo que han visto en nuestras vidas. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.